El día de hoy les muestro cómo hice mis primeros experimentos con concreto en piezas relativamente pequeñas. Lo primero que hago es asegurarme que la superficie de trabajo esté lo mejor nivelada posible. Esto lo hago colocando calzas y revisando el nivel hasta llegar a un nivel adecuado, valga la redundancia. Compré diferentes moldes para estos experimentos. La idea era ver qué tanto detalle podía lograr con concreto y también el tipo de formas que pueden funcionar. Los primeros moldes se venden como moldes para resina y son específicamente para hacer portavasos. Algunos moldes estaban muy deformes y decidí no usarlos. Tal vez después veo si los puedo enderezar. Estos son los moldes con los que voy a empezar el experimento. Y para esto voy a usar un mortero premezclado que sobró del proyecto de los números. Este mortero es una mezcla de cemento y marmolina muy fina. Mezclo el mortero con agua hasta llegar a una consistencia similar a la pasta de dientes. Es importante mezclar bien para que no queden grumos. Con la mezcla lista, ya solo tenía que vaciar en los moldes y para esto me apoyé de una espátula. En el caso de los moldes con pared más delgada, tuve que apoyarme de un palillo para llenarlo muy bien. Con un martillo de goma golpeé la superficie para que el concreto se nivele y coloqué más mezcla según se necesitara. Es muy importante vibrar el concreto para eliminar la mayor cantidad de burbujas posible. En este caso lo hice por alrededor de 10 minutos. Después cubrí los moldes con una bolsa de plástico para que conserven la humedad y no se fisuren en el secado. Esperé 2 días antes de quitar la bolsa. Este tiempo puede variar según el tamaño de la pieza y el clima en el que se encuentre. Llegó el momento de la verdad. Comencé desmoldando las piezas más sencillas, que en este caso son todos los portavasos planos. Mi pendiente era tener que hacer palanca para desmoldar y romper la pieza, pero el silicón del molde es muy flexible y no se adhiere para nada al concreto. Además, deja un acabado bastante liso en la superficie. Los moldes más complicados fueron los portavasos, pero otra vez el silicón facilita muchísimo el proceso. Lo siguiente era lijar las piezas. Para esto, humedecí la superficie al lijar y usé una lija grano 220. Les recomiendo usar una lija al agua, pero yo ya solo tenía lijas para tabla roca de ese grano. Los siguientes moldes que probé fueron unos moldes para maceta, a los que se les tiene que pegar un trozo de silicón para hacer el hoyo para drenar. También pueden ver un molde verde que es uno de estos platos flexibles para perros y aproveché la mezcla para hacer otros portavasos. Y así se ven las piezas antes de cubrirlas. 2 días después comencé a desmoldar y ahora batallé menos con los moldes porque son mucho más delgados, pero eso no vino sin consecuencias. Aquí podemos ver que el molde cuadrado no salió tan cuadrado. Al ser tan delgado, se dio a la presión del concreto y se hicieron estas bolas en las paredes, que tuve que lijar posteriormente. Solo lijé las superficies exteriores, ya que por dentro de la maceta realmente no afecta la forma.
Para terminar las piezas, esperé un día antes de aplicar una capa de sellador con brocha. Lo malo es que el mortero es muy fino y no absorbió muy bien el sellador sin diluir. No quería hacer solo pruebas con moldes comprados, por lo que decidí imprimir estos moldes para portavasos en filamento flexible. También probé usando un concreto premezclado diferente. En este caso tiene arena fina, pero desafortunadamente no es tan fina y la mezcla quedó muy porosa. De todos modos decidí probarla así. Aparte de los moldes impresos, compré otros para maceta mucho más pequeños. Las piezas quedaron mucho más rugosas. Quise comenzar con el portavasos impreso, pero no estaba saliendo tan fácil. Entonces cambié a la maceta redonda que llené al final con mezcla que me sobró y después a las otras macetas. El molde que no funcionó del todo fue el portavasos con perforación, ya que alrededor de la perforación era mucho más rígido y terminé rompiendo la pieza. El otro molde impreso también me hizo batallar para desmoldar. Hice el proceso de manera mucho más delicada, evitando hacer presión al centro de la pieza hasta que eventualmente logré sacarla. Aquí pueden ver que la arena de la mezcla es mucho más gruesa. Mi esposa me dio la idea de colar la mezcla para quitar la arena más gruesa y aquí pueden ver los pedazos más grandes. Con la mezcla colada, también decidí modificar el molde del portavasos con perforación y lo hice considerablemente más delgado. La nueva mezcla también se sentía un poco más rígida, que no sé si sea porque tiene menos relleno de arena gruesa o simplemente porque se quedó un poco más de tiempo secando. Pero en fin, los cambios en el molde ayudaron bastante y ahora no se me partió ni una sola pieza. Ahora les muestro los resultados de esta primera parte. Los portavasos cuadrados no fueron difíciles, pero si se fijan, el espesor no es muy constante entre moldes. El portavasos salió con muy buen detalle, pero también las paredes externas se deformaron un poco, aunque lo pude lijar muy fácilmente. Aquí pueden ver la diferencia con la mezcla que tiene arena gruesa, no solo el color, sino también el acabado. Los portavasos redondos también salieron fácilmente, solo con un pequeño ángulo en el borde, debido a lo delgado del molde. El portavasos solo tenía una pequeña burbuja en una punta, por eso la importancia de vibrar muy bien. Este rectángulo me gustó más de portavasos que los cuadrados. Desafortunadamente en el paquete solo venía un molde de estos. Esta es la pieza que salió del plato flexible para perros. Aquí podemos ver que la mezcla de mortero fino llena muy bien los detalles. Luego las macetas cuadrada y redonda. El problema de la deformidad de la maceta cuadrada es mejor arreglarlo con una estructura para el molde, aunque aquí la pude lijar, solo que me llevó bastante tiempo. Esta es la maceta redonda en la que terminé usando la mezcla gruesa sin filtrar.
Pensé que había vibrado buen rato, pero aún así tiene muchas burbujas. Lo que sí es que me gustó mucho más este acabado que el liso. Y como olvidé hacerle el hoyo del desagüe, se va a tener que usar como lapicero. Estas son las mini macetas, que en general se ven bien, pero también podemos ver que el molde se deforma y puede salir la forma un poco más ovalada. Aquí la pieza que más interesante se me hizo, el portavasos escalonado con molde impreso. Creo que si mejoro la calidad de la impresión del molde podría salir con mejor detalle, pero hay algo de la textura que me llama mucho más la atención. Y por último, los portavasos con perforación, o como les puse de cariño, los aguacates. Aquí la idea era hacer un set de portavasos e imprimir el portavasos para que se pudieran apilar más fácilmente. Estas piezas se hicieron con la mezcla gruesa colada y la verdad es que me gusta mucho cómo se ven los granos de arena y no totalmente lisos. Espero que hayan disfrutado estos experimentos con concreto y me sigan para la otra parte. Nos vemos en el próximo video.